Casa Libertad. Un mono ahí en el segundo piso dijo: está violando la autonomía, lo cual provocó que me desatara el furor apache que me domina a veces en mi vida, y un pinche velo rojo pasara por mis ojos y me viera obligado en términos de razón a contestarle con alarido diciendo: óyeme pendejo. O era pendeja, la verdad es que no traía lentes. Ven de esos que sexo desconocido, función, burócratas al servicio de quien puedan lamerle la cola. Y entonces aullé diciendo: es mi ciudad, es mi universidad, son mis impuestos, y nadie ha nacido para impedir que los ciudadanos de esta ciudad tengamos opinión. Pero además, no, ya para eso ya se había ido corriendo, pues, ¿no? Por el tono de la soflama. Pero además nadie en uso de razón, de sentido común y de derecho ciudadano puede pedir menos que una universidad democrática en esta ciudad. Nos ha costado un huevo medio democratizar esta pinche ciudad, medio. Estamos en pañales en la construcción de un proyecto democrático, ha sido lastrado por trabas burocráticas, funcionarios insensibles, pendejos, autoritarios, burócratas de mierda, ¿sí? Y ese huevo que nos ha costado no se lo vamos a regalar a nadie. Parece que era transparente esta toma de posición, sin embargo resulta desconcertante, absolutamente desconcertante, en la gestación del movimiento, cómo se ha presentado, y una otra vez, dos tipos de ciudadanos de nuevo cuño. Porque hay otros de viejo cuño, están los burócratas, los arribistas, los chambistas, los que están en el negocio, ¿sí? La gente que considera el espacio del poder como un espacio adquirido para multiplicarlo y reproducirlo. La universidad ha generado en todos lados unas lógicas muy perversas, en la cual se crean pequeños cotos de poder, se acumulan. Marx lo definía de manera sensata, aunque nunca había pensado en una universidad mexicana cuando lo intentó, que hay una reproducción ampliada, pues, ¿no? O sea, yo soy profesor de historia y doy clases de historia, estudiantes de historia para que sean profesores de historia para otros estudiantes de historia, y el circuito está cerrado en este mundo endogámico que pierde el principio esencial de la universidad, que es la universidad como centro de reflexión, reflejo, estudio, divulgación y acceso hacia la sociedad que la produce. Si algún sentido, y hablo de la historia pues algo que me atañe personalmente, si algún sentido tiene estudiar historia es para contarle la historia a la gente. Pueblo que tiene historia, pues ¿cómo la va a tener si los que la investigan se dedican a la reproducción ampliada? ¿Sí? La universidad ha creado además una serie de cadenas muy jodidas en la época de la crisis de los 60 que empezaron a multiplicarse, como la de los tiempos completos. De los 40 compañeros de tiempo completo que conocí, 35 no practicaban el tiempo completo, cobraban por un tiempo completo, pero tenían dos tiempos completos, lo cual es la paradoja de las paradojas. Era para Ripley o para El retorno de los brujos, de Powell y Berger, ¿no? ¿Cómo demonios puedes en tu vida tener dos tiempos completos? O sea, el lado derecho practica uno, el lado izquierdo, y además muchas veces se producían estos fenómenos con kilómetros de distancia. O sea, era tiempo completo en la Universidad de Colima y en la Universidad de Toluca, lo cual está más cabrón todavía conociendo las dificultades de transporte por tierra en este país. Pero se creaban cadenas de simulación. La famosa vaca, un investigador encontraba un tema cuando tenía 10 años, ¿no?, de edad, decía: a mí me interesa, y luego hacía su tesis, ilegible por cierto, y luego ordeñaba la vaca. Durante los siguientes 40 años de su carrera profesional hacía 7 documentos para congresos que tienen una lógica muy bonita, descrita muy bien por Santiago Gamboa en un libro que se llama Los Impostores, en el que yo te invito a un congreso a ti, tú me invitas a un congreso a mí, ¿no? Y entonces van construyendo esta especie de relación fraudulenta, ¿no? Y el mismo paper se publicaba en todos lados. Y todo ello es sustentado por lógicas académicas muy pervertidas, como la lógica maligna de vale más un artículo en revista especializada que uno de divulgación, cuando cualquier gente con sentido común sabe que es mucho más difícil hacer un artículo de divulgación que hacer un artículo especializado, y que las notas de pie de página nadie les ha leído nunca.
¿no? Y que el marco teórico con el que empiezan los trabajos, pues es simplemente páginas para brincar. Y la simulación se iba construyendo y construyendo y construyendo. Y eso implicaba, pues tú dices que yo doy clases, yo digo que estudio y creamos una relación ambivalente y ambamente protegida, ¿no?, de la simulación. Y en su nivel más perverso, pues creaban una burocracia universitaria, cuya única lógica pues, era el poder. Y creaba trámites y hacía difícil todo, y abandonaba el sentido común. Cuando nace la Universidad de la Ciudad de México, bueno, me quedé, estas son las notas de pie de página, me quedé que hay dos tipos de seres humanos, volveré a ellos, no se preocupen, el Alzheimer me ha perdonado estas digresiones. Entonces, cuando se crea la Universidad de la Ciudad de México, se crea por un instinto gobernante bien primario, que es hay una masa de estudiantes que no van a poder acceder a la educación superior si no creamos universidades en esta ciudad. Hay cientos de miles de compas que se van a quedar mirando y nadie sigue avanzando sobre este proyecto, aunque algunos de los que la fundaron lo tenían muy claro y lo decían muy bien y decían, pues es una universidad en estado de excepción para resolver un problema social y más vale, y no. Por ejemplo, algunas discusiones muy divertidas cuando alguien decía, no, pero el problema de la deserción, y yo decía, ¿qué chingas les preocupa, hombre? Si hay deserción en todo, hay deserción laboral permanente y continua, hay deserción, bueno, en la oligarquía, conocen, todos los hijos de los burgueses que ustedes conocen, fue una punta de huevones desertores, que sus papás se hicieron millonarios y ellos les valió madre, y se fueron a las Bahamas a dilapidar la lana de sus pinches padres. La oligarquía es naturalmente desertora. Y entonces, ¿qué les preocupa? No, bueno, es que terminen su carrera profesionalmente. No, es un modelo muy raro. Un ciudadano con 3 años de estudios es mejor que un ciudadano sin ningún año de estudio, pendejo. ¿Sí? Por favor. Y alguien que tarda 9 años en cursar una carrera, pues es que los necesitó, no que le gustan los pinches patios de la escuela. ¿Sí? Porque, a diferencia del mundo que me tocó vivir, en el cual éramos estudiantes profesionales, Jesús lo recuerda bien porque éramos estudiantes profesionales juntos, tomábamos clases, estudiábamos antes que el maestro, el tema que iba a dar para chingárnoslo, vivíamos bien las bibliotecas, había cineclubs, debates políticos y se ligaba un chingo. Éramos estudiantes profesionales, hijos de una clase media que se podía dar el lujo de tener hijos. Y aquí, la última vez que di clases en una universidad mexicana se me ocurrió preguntar cuántos trabajan, el 95% del grupo. Y cuando pregunté los trabajos, entonces la depresión estuvo a punto de matarme porque nadie tenía trabajo formal. Eran todos hijos de la sociedad informal. No, yo le doy cuerda a los relojes que compone mi papá. Puta que eso es un trabajo. No, yo soy comerciante. No mames, eres tianguista, güey, dilo bien, ¿no? Era un fenómeno notable, interesante, pero real, coño, la realidad es real por eso, ¿sí? No porque alguien la define como algo extraño, ajeno y etéreo, ¿sí? El otro día aquí en Mesones vi una chava de unos 18 años explicándole a 2 ingenieros de una empresa cómo funcionaba un programa de computador. Yo voy a Mesones a comprar juegos piratas, porque eso es lo único que me interesa de las computadoras, los juegos piratas. Estoy en el ranking mundial de civilización 2, con lo cual resisto los avatares del Fondo Monetario Internacional, pero es la nota de pie de página, en la nota de pie de página, volveré. Entonces, en esa lógica, la chava era de una lucidez suprema. Era capaz de explicarle a 2 idiotas que habían salido de una escuela de ingeniería hace 10 años y se la habían pasado en blanco, porque mira, ¿no? Y me dejó asombrado la lucidez de la explicación. Entonces, cuando los 2 ingenieros se fueron comprándole todos los programas, incluso 6 más patito y un juego para jugar canicas y 3 de póker, porque se los embarcó, me acerco a la chava y le pregunto, oiga, ¿y usted cómo chingón sabe tanto? Era banquetera, tianguista banquetera, lo que llaman toreros. Tenía una manta chapa y un montón de CDs piratas. Ven, la chava era ni más ni menos que una graduada de la Wilfrido Massieu del Polo.
le cerramos la puerta porque va a tardar 11 años en terminar su carrera, porque tiene que vender pirata para poder mantener a su mamá que es borracha, a su papá que ya se fue hace 30 años y que todavía llega de vez en cuando a pedir para el alcohol. No mames, no mames, esa chava merece un espacio universitario, merece lo mejor que este país puede darle. Entonces, en la lógica fundacional, eso estaba dentro. Y sí era una universidad del tercer mundo, y qué pedo. Porque aquí hay mucho pinche güey que piensa que esta combinación dual del DF, primer mundo, tercer mundo, es privilegiante hacia un lado. Porque es cierto, somos la capital del primer mundo. Aquí hay más cineclubs que en París, compañeros. ¿Sí? Hay más abortos que en Londres. ¿Sí? Pero también somos la capital del tercer mundo. Hay más pinches tranzas y mexicanos gandallas que en Bangkok. Bueno, la metáfora no es exacta porque no hay mucho mexicano tranza en Bangkok. Digo, que tailandeses tranzas en Bangkok, ¿no? ¿Sale? Sale. Hay más. El México gandaya tiene un pinche poder inusitado, producto de la educación televisiva, la construcción del pensamiento individualista, lo pendejo, que se parece, y esta nota de pie de página, la nota de pie de página, la nota de pie de página, al capitalismo neoliberal, a lo pendejo, que es el que practican estos güeyes, y luego dicen que es eficiente. Pero bueno, es otra conversación muy interesante que algún día tendremos. En la práctica, ¿sí?, lo que estaba sucediendo es que este privilegio de lo primer mundo, era absolutamente arbitrario. Define usted primer mundo, una escuela a la que van 35 pinches yuppies por salón, ¿sí?, de los cuales la mitad son hijos de familias poderosas, la otra mitad se ha endeudado durante los próximos 10 años de su vida para pagar su carrera, de una lógica muy gringa, y hay dinero para que los jardineros corten el pastito y el agua riegue todos los días. Sale, no hay bronca, ¿sí? Pero también esta es una universidad del tercer mundo y hay que pensarla en toda su profundidad en esos términos. Bueno, así la cosa, regresamos. Cuando topamos había estos tipos de ciudadanos cuando se abre el conflicto. Estaban los ciudadanos que se caracterizan porque tratan de plantear el pensamiento crítico. Estaban los lamehuevos, definidos por mi hija cuando tenía 5 años como lambehuevos, no sé por qué, pero la distorsión me parece muy bonita, que se dedican a tratar de ascender en la pirámide del poder, dando con el codo quien se pueda, con una lógica perversa, oportunista, desatada, y una lógica individualista profunda, ¿no? Y luego estaba un montón de gente desconcertada, a la cual le había resultado atractivo la idea de una universidad de excelencia, una universidad de calidad, un nivel de egresos con alto promedio. Y esto significaba una mirada un poco marciana, porque no comprendía qué era lo que había ahí, ¿sí? En este sector, de los lambehuevos y de los marcianos, se apoya la posición de la rectora y engañan a un chingo de cuates. Tengo un montón de cuates que cuando empezó el movimiento decían, bueno, pero pues es que pedirle a esta universidad calidad de primer mundo. No, pídele a los maestros que si ganan un salario, lo ejerzan en el nivel de honestidad y calidad profesional más alto. Pídele a los estudiantes que si se van a pasar 2 materias nada más, pues que le entren de veras esas 2 materias. Pide que se abandone la simulación. Pide que la educación se vuelva crítica y no repetitiva. Pide lo que se estaba gestando en la propia universidad a través de los colegios y los debates, ¿sí? Pide que haya un sindicato democrático y no un sindicato chafa. Pídele esas cosas y pide sobre todo espíritu crítico, vinculación con la sociedad, no en términos como venía siendo planteado por este sector neoliberal que es muy chingón, ¿no? Y que tiene la receta para las universidades, que es las universidades deben estar al servicio del país. Pero pues carajo, estos culeros entienden el país como una mafia de 2000 pinches oligarcas a las que hay que servirles en sus empresas, y las universidades están para hacer capataces. Chinga tu madre, ese no es el país, es el país de ellos, que se vayan a la goma. Si quieren capataces, que hagan trabajar a sus pinches hijos, una bola de huevones, ¿sí? Basta, ¿no? País es otra cosa. Al servicio del país es preocuparse en la universidad por el problema de la contaminación de arsénico que están produciendo las plantas que están extrayendo oro, que dicen son canadienses. Preocuparse es que los abogados se pongan a estudiar cómo chingados llegaron plantas canadienses que no son canadienses sino chinas a adueñarse de la minería del oro en este país gracias al fraude del Tratado de Libre Comercio.
y que mediante qué convenios internacionales a los contadores pónganse a estudiar cómo demonios se armó la tranza, o sea, al servicio del país, los ciudadanos, ¿sí? Las necesidades básicas de la nación, lo que es de todos, lo colectivo. Entonces este fraude de la universidad de vanguardia, la universidad de excelencia, pues era muy chistoso porque era, el discurso caló y pegó en algunos lugares, sin duda pegó. Hay algunos compañeros a los que tengo que darles una manta de chingadas para que se recompongan del cerebro, como Marco Rascón, que no he visto hace tiempo, que de veras delira el güey, ya perdió el sentido que lo llevó a ser el superbarrio. Bueno, tengo que ir a verlo de todas maneras, porque en el fondo es buena persona y no es deshonesto, pero cayó en la trampa, como él, como muchos cayeron en la trampa. En unas primeras discusiones con compañeros de Genoma habían caído en la trampa, luego compusieron, pues son gente sensible, etcétera. Al venirse los fraudes de las elecciones del Consejo Universitario, pues dijeron, no, hasta aquí llegamos. Pero era curioso, el concepto de excelencia venía vinculado al fortalecimiento de una casta burocrática parasitaria. O sea, la universidad debe tener un centenar de trabajadores que no trabajan, que se dedican a la operación política, ¿sí? Lo mismo que el CENTE, el Baester, más o menos. Y había que revisar las nóminas para decir, oiga, ¿usted qué hace? No, yo cuido que el portero baje de la portería y se siente, sí, todos los días de 8 a 9. Y luego, ¿qué más hace? ¿Sí? ¿Y por qué se repletó de esta carta burocrática? Que la rectora, para construir su modelo autoritario, necesitaba operadores políticos, lo cual es una desvergüenza, simular y emular el proyecto CENTE, que es una de las cosas más deleznables que se han creado en este pinche país, ¿no? Un proyecto donde hay 135,000 comisionados y nadie sabe para qué los comisionaron, ¿sí? Y están cobrando salario en lugar de dar clases. Por un lado uno debería decir, nota de pie de página 32, que está toda madre porque los hijos de la chingada dándole clases a nuestros hijos, de veras, pobres hijos, ¿no? Pinche charro corrupto sindical dando clases de geografía, seguro que puso el Papaloapan donde el Bravo, pero tantito a la izquierda, ¿no? Pero bueno, fin de la nota de pie de página. Volviendo al tema, la construcción de esta casta burocrática, la idea de la excelencia asociada a casta burocrática. ¿Por qué? Porque estaba vinculado a un proyecto autoritario. El movimiento surge cuando la rectora se lanza una pinche diatriba diciendo esta universidad es una mierda. Respuesta, renuncia, pues ¿qué tienes haciendo aquí? Pregunta, ¿esta universidad es una mierda? Pues empieza un fenómeno de abajo hacia arriba, de autocrítica crítica, usando lo mejor que hay aquí para convertir la autocrítica en una dinamo. No, va a los medios a confrontar. E inmediatamente después empieza a desarrollar una estructura autoritaria. Yo despido, yo corro, a grados verdaderamente gangsteriles. Estuve viendo cuando los compañeros del sindicato me hicieron el favor de mostrarlo, la retención de cuotas al sindicato. Compañeros, ni Al Capone se atreve a los del pinches güeyes de los bares no darle su parte, hombre. No es un acto ilegal en términos laborales, es un acto penal. ¿Qué está haciendo con ese dinero? ¿Los réditos de ese dinero a dónde van? Los despidos injustificados, el intento de amedrentar, el tratar de comprar. La emulación de Peña Nieto. Yo te compro, tú te doy, aquí hay una beca, pero ten cuidado, el miedo. Chingaos trabajar con el miedo. ¿No le da vergüenza trabajar con el miedo, la amenaza? Un rector de una universidad, qué bajo hemos caído, ¿no? Y entonces, esta combinación de autoritarismo pleno con casta burocrática de funcionarios creados, arribistas, etcétera, con el concepto de la universidad de excelencia, pues desencadena una confrontación con la comunidad universitaria que es creciente. ¿Tiene derecho la comunidad universitaria a la rebeldía? ¡A huevo que tienen derecho ustedes a la rebeldía, compañeros! Nomás faltaba. La rebeldía es un derecho natural de los humanos conscientes, chinga. Este planeta seguiría lascando piedrita y comiendo tal güey de al lado si no fuera por la rebeldía. La rebeldía es el centro de la vida de una sociedad, el derecho a protestar, a discrepar, a pensar críticamente. ¿Qué puede asustar la rebeldía? Chinga. ¿Sí? No, la rebeldía, reprimirla, controlarla, despedir, aplazar, amarrar, dominar, imponer.
¿Cómo se puede construir una universidad con lógicas como estas? Cuando debe ser lo contrario, ¿sí? En ese sentido, el crecimiento del movimiento es plenamente justificado. Me siento absolutamente solidario, marché con ustedes y fui acusado por la rectora de estar interviniendo en la autonomía universitaria. Pendeja, está interviniendo en mi vida. Cuando decide clausurar la democracia en la universidad de mi ciudad, me agrede personalmente, ¿sí? En ese sentido, vamos parejos. Y cuando yo echo peste sobre ella, digo que además de autoritaria es pendeja, simplemente es un sistema de equilibrio verbal para lograr restablecer una relación democrática entre ella y yo. Fuimos a ver al abogado cuando nos nombraron comisión mediadora. Era notable, no había ninguna intención. Bueno, por cierto, el abogado se ve chafa, el gordito es. Yo no le confiaría en mi primer divorcio, ni a explotarse a ese compañero. La Comisión de Derechos Humanos, en un capítulo del informe que presentan, recomienda que el abogado general de la universidad tome un seminario de derecho. Es increíble. Pero todo esto está íntimamente vinculado a la necedad del gobierno Ebrard, autoritaria, y yo la puse, yo no la quito, y evidentemente, compañeros, a los intereses conservadores de la ofensiva antipopular vinculada a los medios de comunicación. No se inquieten ni se preocupen. Son minoría. Cada vez que la tele dice son minorías, son mayoría, no hay pedo. Cada vez que la tele dice alborotadores, a mucha pinche honra, mucho orgullo nos da. Están alterando el orden público, no, están ordenando lo público, y eso es el orden. Y eso es el orden, compañeros. La injuria, cuando viene el enemigo, se vuelve halago. Eldridge Cleaver lo hizo maravillosamente una vez en su vida. Ustedes son muy jóvenes para saber quién es Eldridge Cleaver, pero bueno, era el dirigente de los Panteras Negras. Al salir de la cárcel dio una conferencia de prensa y se sentó con una pinche sandía de este pelo frente a los periodistas. Sacó un cuchillo, la cortó, se la comió. Dijo, bueno, soy el negrito sandía, qué pedo. Y luego ya empezó la conferencia de prensa, ¿no? A mucha honra. Son ustedes parte de lo mejor que está construyendo este país, que es mexicanos en disidencia y en resistencia. Y nos espera un crudo invierno. Esta lucha se va a ganar. Pues no pueden resistir la presión, y porque es un boleto demasiado grande para el nuevo gobierno Mancera, entonces se va a ganar en corto plazo. Además porque la capacidad de resistencia de la rectora pues ya está controlada, la llegada de la comisión. Que el Pino, por cierto, era cuate de la rectora cuando llegó, y después de haber hablado con ella 3 veces ya no es su cuate, ya se acabó. Logró incluso echar fuera a sus posibles aliados, porque pues al Pino, al fin y al cabo, ex 68ero, pues conserva dentro de sí mismo una beta del pensamiento antiautoritario del 68. Por muy funcionario que haya sido, sigue siendo persona en el fondo de su corazón, ¿no? Y entonces así la cosa, pues se lo echó encima, y al Güero González otro tanto, la va a querer matar, quiere atropellarla con su coche. Total, esta lucha ganó, pero estamos inmersos en un proceso en el cual esta lucha es solo una pequeña parte. Viene un cruel invierno, compañeros. Van a andar los pinches lobos por la calle. Lo que pasó en las normales rurales es el prólogo. Calderón está pregobernando a lo Peña Nieto para dejarle el país armado en una lógica. Es increíble que el gobierno de este inútil que ha estado en Los Pinos durante tantos meses sin que nadie lo reconozca como presidente, ni siquiera su esposa. Por cierto, nota de pie de página. Si ustedes ven no lo puedo resistir, me cae, por eso no es novelista. Si ustedes ven en Transparencia el consumo de papel higiénico en Los Pinos del último año, ¿lo han visto? Es maravilloso. Para poder consumir todo el papel higiénico que han comprado en Los Pinos en este último pinche año, tendría que haber 7,000 personas cagando noche y día. Es increíble. Veas este pinche país, no te lo acaban. Noche y día. Todos los 7,000, cuando en Los Pinos no hay más allá de 1,500, 1,800 personas de personal.
Entonces, ¿quién pompó? ¿A dónde fue el papel del baño? ¿Quién está vendiendo el papel del baño de Los Pinos? Es papel de baño de Los Pinos, no son mamadas. A 4 pesos el paquete te lo doy barato. ¿Qué es esto? ¿Dónde vivimos? Y bueno, también es cierto, tiene razón Jesús, como siempre, no en balde. Era el hombre que yo tenía a mi lado cada vez que me entraba al delirio cuando dirigíamos el suplemento de siempre. Jesús era el sentido común. Hasta que un día, y decía, no Paco, hasta que un día, esta es la nota de pie de página, la nota de pie de página, hasta que un día de repente montó un cólera lo cabrón y quería matar a todo el mundo, y entonces ya el sentido común valió madres, porque se reparto. Bien, pero dice, y con gran sentido común, que claro, el uso del papel de baño se justifica metafóricamente con que Calderón le ha estado cagando desde que llegó a la pero aún así me cae madre. Bueno, fin de la nota de pie de página. Calderón, el invierno, los lobos, el cruel invierno se aproxima y tenemos que construir una relación social de ciudadanos en lucha mucho más intervinculada, menos aislada. No podemos dejar que las luchas sean solas y aisladas. Tenemos que entrar masivamente en la protección de los conflictos, el hoy por ti, mañana por mí. Bueno, está toda madre la cosita. Bien, termino diciendo, triunfarán compañeros porque tienen la razón, porque tienen la fuerza, porque es esta ciudad y es nuestra universidad, y luego seguirán otras luchas. Y sí, hace falta una reflexión autocrítica sobre la universidad, pero hecha por los universitarios, no por los burócratas autoritarios. Chinguen su madre, que se vayan por otro lado. Siempre sobran empleos, son como los corchos en la mierda, los tiras y quedan flotando. No hay bronca, ¿sí? Una última reflexión. Tengo que salir corriendo porque tengo una pinche comida a las 2:30. El sentido del humor. No permitamos que nos abandone el sentido del humor. La derecha ni lo tiene, ni lo practica, ni lo usa, ni lo aprecia. Nomás les gustan los chistes pendejos, pornos y machistas. No, practiquemos el sentido del humor. Se lucha mejor con una sonrisa en la cara. Muchas gracias, muy amables.